Hola, yo soy Natalie Solís y esta es la práctica 7, Circuitos RC. Los circuitos RC son circuitos eléctricos que contienen condensadores y resistencias con la finalidad de filtrar señales alternas al bloquear determinadas frecuencias y permitir pasar otras. En el condensador ocurren dos tipos de procesos, carga y descarga. En un circuito simple, que posee una batería, una resistencia, un condensador y un interruptor, el proceso de descarga parte de un condensador cargado que al cerrar el interruptor se descarga a través de la resistencia, ergo se disminuye la carga exponencialmente en función del tiempo. Por otra parte, en el proceso de carga el condensador está inicialmente descargado. Cuando se cierra el interruptor, la carga comienza a moverse. Ergo, produce corriente, por lo que el condensador se empieza a cargar. En el momento en el que el condensador adquiere la carga máxima, se detiene el paso de corriente. El producto de la resistencia por la capacitancia se llama constante de tiempo, tau, que representa el tiempo que el capacitor necesita para que su tensión alcance aproximadamente 63.2% de su valor final, después de que exista un cambio de tensión en el circuito. Simulador Kit de construcción AC and DC PET Colorado. Hoja guía de laboratorio, apuntes y texto de física. Primero, se instala el software Kit de construcción AC and DC y se lo ejecuta en el computador. Después se ordenan los componentes eléctricos como se indica en la figura 1 y se lo configura de la siguiente manera: resistencia R a 100 ohmios, condensador C a 0.1 faradios, diferencia de potencial de la batería a los primeros 4 dígitos del número de estudiante, que es correspondiente a 21.20. A continuación, verificar que el simulador esté detenido y en pause, activar el cronómetro y borrar su contenido, colocar el voltímetro en los terminales del condensador y verificar que el interruptor esté cerrado y la pantalla esté siendo grabada. Inmediatamente presionar el botón play, detener la grabación y el simulador cuando el voltaje en el condensador sea igual al voltaje de la batería. Extraer 30 pares de datos correspondientes del tiempo TI y voltaje en el condensador VC. A partir de los datos graficar la curva de VC versus TI, encontrar el valor del condensador experimental utilizando la teoría de la constante de tiempo, finalmente calcular la corriente que pasa por el condensador IC y graficar la curva de IC versus TI en el proceso de carga. En la tabla 1 se puede observar el tiempo TI en segundos, el voltaje del condensador VC en voltios y también se calculó la intensidad de corriente IC en amperios. Se obtuvo un error porcentual del 5.24% que se considera pequeño, debido al uso de un simulador virtual que posee determinadas cifras significativas, aproximación de decimales y la interpolación de datos realizada en el momento de calcular la constante tau. En conclusión, se analizó el proceso de carga de un circuito RC simple mediante el simulador de PET Colorado, que permitió obtener datos de voltaje del capacitor en función del tiempo y posteriormente realizar una gráfica para observar su relación y comportamiento. La gráfica de voltaje versus tiempo demostró que el voltaje del condensador aumenta a medida que transcurre el tiempo hasta llegar al voltaje inicial de la fuente, donde se tiene una asíntota horizontal. El valor de la capacitancia se relaciona con los conceptos de la constante de tiempo, es decir, al conocer que tau es el tiempo en el que la tensión del capacitor alcanza el 73.2% de su valor final, se pudo interpolar los datos y posteriormente despejar la capacitancia. La relación entre corriente que pasa por el condensador IC y el tiempo de carga TI posee dos monotonías. Primeramente, es creciente hasta un punto máximo a partir del cual empieza a decrecer exponencialmente, y la razón es porque a medida que transcurre el tiempo, la carga se acumula en el capacitor, ergo el flujo de carga se reduce en el resto del circuito. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.